Estamos contestando esta pregunta, ¿y ahora qué? Nos referimos a esos momentos en la vida que todos nosotros hemos tenido esos momentos, cuando se nos pierde el celular, ¿verdad? Y decimos, ¿y ahora qué? No, eso es una broma. Miren, hoy en día parece que no, pero que se le pierde el celular es un trauma. ¿Es un trauma o no es un trauma? Muchas personas dicen, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, Dios mío? No. No estamos hablando de ese tipo de ahora qué, estamos hablando de cosas más profundas, mucho más serias, de situaciones críticas en la vida, en realidad situaciones que ni siquiera nos gusta mencionarlas ni nos gusta hablarlas, pero están ahí, tenemos que hablar de estas cosas. Tenemos que hablar de situaciones porque todos nosotros pasamos esos momentos en la vida donde nos vemos frente a una nueva realidad. Una nueva realidad. Divorcio, una nueva realidad. Sola o solo, una nueva realidad. Quedé embarazada, una nueva realidad. ¿Verdad? El negocio se fue a pique. Una nueva realidad. Los sueños que yo esperaba, lo que tanto yo soñaba, ya me doy cuenta que se me pasó el tiempo, se me pasó la hora. Ya he entendido que no voy a poder lograr todo lo que yo quise lograr en la vida. Una nueva realidad. Y en esos momentos nos preguntamos, ¿y ahora qué? Y todos pasamos por momentos difíciles como esto, ¿verdad? Y en esos momentos nos hacemos varias preguntas. Una de ellas, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Porque nos sentimos que no podemos hacer absolutamente nada. No hay nada que podamos hacer para cambiar la situación. No hay nada que podemos hacer para retroceder el tiempo, ¿verdad? Y cambiar lo que sucedió el mes pasado o el año pasado. O la semana pasada, no podemos. ¿Qué podemos hacer entonces? La Biblia nos da respuesta y durante estas semanas estaremos hablando, estaremos compartiendo, exponiendo los consejos que la Biblia nos da precisamente para momentos así difíciles en la vida como este. Así que si tú estás pasando uno de estos momentos, llegaste al momento o a los mensajes, a la serie ideal. ¿Por qué? Porque vas a aprender. Pon mucha atención a lo que vamos a escuchar hoy. Escucha el mensaje pasado si no lo has escuchado todavía, porque te puede ayudar. Si no estás pasando por una situación como esta, pon mucha atención al mensaje de hoy también. ¿Sabes por qué? Porque lo vas a necesitar. Porque todos nosotros nos vemos ante momentos así en la vida y tenemos que tener respuestas de la Biblia, respuestas verdaderas que nos guíen en qué hacer en momentos así. También es una buena oportunidad si conoces a alguien, un vecino, un familiar, un amigo que está pasando por una situación así difícil. Estos momentos de ahora que es una linda oportunidad para invitarlo que pueda participar y escuchar el consejo de la Biblia con respecto a momentos así en la vida. La semana pasada aprendimos dos verdades muy importantes. Miren, cuando nosotros nos vemos ante situaciones así difíciles en la vida, es imprescindible agarrarte de la verdad. ¿Saben por qué? Porque vienen muchas ideas, vienen muchas mentiras a nuestra mente. Llegamos a pensar, jamás podré ser feliz, porque todo lo que nosotros pensábamos que nos daba la felicidad se nos fue a pique. Jamás podré ser feliz. Llegamos a pensar mentiras como, bueno, nada bueno puede salir de esto. ¿Qué bueno puede salir de esta situación? Nada, absolutamente nada. Y en casos extremos llegamos a pensar, ¿para qué continuar? ¿Para qué continuar? Porque ya, o sea, todo se perdió, no vale la pena ni siquiera continuar. Y todo esto son mentiras. Tenemos que agarrarnos de la verdad en momentos así, porque si no nos agarramos la verdad, no vamos a salir adelante. La semana pasada lo que hicimos fue que estudiamos dos historias de la Biblia, del Nuevo Testamento, que nos enseñaron dos verdades muy importantes. Y no voy a repasar el mensaje entero, pero quiero solamente mencionarlas porque nos ayudan a continuar con la serie de hoy. Aprendimos de la historia de Juan el Bautista. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? El hombre que habló de Jesús, el hombre que profetizó de Jesús, el hombre que dijo, he aquí el Cordero de Dios, el hombre que bautizó a Jesús. Entró en una etapa en la vida, entró en una etapa en su vida muy difícil. Estuvo preso por más de un año, casi 2 años se estima que estuvo preso. Y durante ese tiempo, miren lo que le pasó a Juan el Bautista. Durante ese tiempo, él vio que en su pequeño mundo, Dios como que no estaba actuando
sea tan regularmente. En otras palabras, él vio como que Dios no se movía mucho en su pequeño mundo. ¿Y sabe lo que le pasó? Le entró la duda, como te sucede a ti, como me sucede a mí. ¿Cuándo nos entra la duda acerca de Dios? Cuando vemos que no pasa nada. Y pasa un día, y pasan semanas, y pasan meses, en el caso, pasan años, y decimos, bueno, pero ¿hasta cuándo, Señor? Y nos entra la duda y llegamos a pensar que Dios, empezamos a dudar de Dios. ¿Sabe lo que le pasó a Juan el Bautista? Empezó a dudar. El hombre que había bautizado a Jesús le manda a decir a Jesús, le manda a escribir, mándale un mensaje a Jesús y pregúntale si él es el Cristo, tenemos que esperar a otro. Entonces se imagina Juan el Bautista preguntarle eso. Qué duda tan grande le entró a Juan el Bautista. ¿Pero por qué? Porque él vio que en su pequeño mundo no había mucho movimiento de parte de Dios. Y así nos sucede a nosotros muchas veces. Pero ¿saben lo que Jesús le mandó a decir a Juan el Bautista? Le dijo, mira, díganle esto a Juan el Bautista. Y le dijo, Juan, levanta la vista un poquitico de tu mundo. Mira lo que está sucediendo. Dios está haciendo milagros, Dios está haciendo obras, Dios está transformando las vidas, Dios está levantando a los caídos, Dios está haciendo grandes cosas. Juan, levanta tu vista un poquito y te darás cuenta que Dios sigue siendo Dios. Aunque tú estés pasando por una situación difícil, Dios sigue siendo Dios. Y esta es la verdad que tenemos que agarrarnos. Cuando nosotros, a pesar de que estemos pasando momentos difíciles en la vida, nunca podemos olvidarnos de que Dios sigue siendo Dios. Y lo único que tenemos que hacer muchas veces es simplemente mirar un poquitico más de nuestro pequeño mundo. Ver lo que Dios está haciendo en otros. Escuchar la obra que Dios, y no ponernos celosos, sino que simplemente decir, wow, Señor, tú realmente eres Dios. Y eso fue lo único que necesitaba Juan el Bautista. Escuchar de que Dios seguía obrando. Tenemos que levantar la vista porque Dios sigue siendo Dios. De María y Marta y de Lázaro, hablamos de esa historia también, una historia muy interesante, donde ustedes saben, Lázaro enferma, las hermanas de Lázaro mandan a buscar a Jesús y Jesús se demoró a propósito. ¿Usted sabe lo que es eso? A propósito. Él se enteró de la enfermedad y dijo, no, yo me voy a quedar aquí. Y para Marta y para María esto era como inconcebible. ¿Cómo puede ser? Si Él nos ama, si Él nos quiere, si nosotros... Y me imagino que por Marta y por María pasaron muchos pensamientos como nos suceden a nosotros también. Cuando vemos que Dios no actúa de la manera que nosotros queremos que actúe en nuestra situación. Marta y María, ellos tenían la solución en la mano. Claro, solamente hace falta que Jesús venga aquí y todo se va a resolver. Y tú y yo decimos, lo único que necesitamos es un pequeño milagro de Dios. Todo es posible para Dios. Dios puede hacer esto ahora mismo. Y esperamos y esperamos y esperamos. Y Dios no lo hace. Y entra la duda. Y cuando Jesús viene, muchas veces le decimos, como le dijo Marta, ¿ya para qué? ¿Para qué? Jesús, llegaste tarde. Pero ¿sabe lo que nosotros tenemos que acordarnos en momentos así? Esta fue la verdad que aprendimos la segunda. Es que tú y yo, nosotros no entendemos todas las cosas. No somos Dios. Dios tiene una perspectiva diferente de tu problema, de tu situación, de tus circunstancias. Dios tiene una perspectiva diferente. Jesús, al momento que Jesús escuchó lo que le estaba pasando a Lázaro, Él dijo, esto tiene un propósito para gloria de Dios. Nadie más lo veía, pero Jesús lo veía. Por eso Jesús actuó de la manera que actuó. En otras palabras, nosotros podemos confiar en que Dios hará lo que Él va a hacer. Aunque no lo entendamos, aunque pensemos que llegue tarde, Dios es Dios. Y Él va a hacer lo que Él va a hacer porque Él conoce, Él ve todas las cosas. Él tiene una perspectiva diferente de la situación, de tu situación. Yo no sé si eso te da paz entender esto, aceptar esta verdad. Señor, yo no entiendo qué está pasando aquí, pero yo creo, me doy cuenta y acepto de que tú estás viendo otra cosa que yo no veo. Por eso voy a confiar en ti, por eso voy a esperar en ti. Qué lindo que tú y yo, nosotros, que podamos confiar en Dios, podamos agarrarnos esta verdad. Dios sigue siendo Dios y Dios sabe mucho más que yo. Voy a confiar en Dios. Hoy
Vamos a aprender de un hombre que es más que calificado para hablarnos de momentos difíciles en la vida. Él está más que calificado. Si hubiera algo así como una universidad de sufrimientos, él se graduó de esta universidad con honores. ¿Ok? Con honores se graduó. Me refiero al apóstol Pablo. Hemos escuchado al apóstol Pablo, hemos leído al apóstol Pablo. Un hombre que en un tiempo odiaba a Dios. No odiaba a Dios, odiaba a los cristianos. No entendía lo que Dios estaba haciendo a través de los cristianos. Amaba a Dios, pero odiaba a los cristianos. Y Dios se le apareció milagrosamente en un camino, transformó su vida y se convirtió en el hombre que más avanzó el evangelio y predicó de Jesús y dio su vida por Jesús. Este hombre, el apóstol Pablo, de ese estamos hablando. Y el apóstol Pablo sabe de situaciones difíciles y adversas. Miren, voy a leerle, si pudiéramos decirle como el resumen del apóstol Pablo. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 11, 24 al 27. Mire lo que él cuenta. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. ¿Sabe lo que es eso? Ninguna de estas cosas son cosas livianas. Ninguna. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. 3, no 1. 3 veces. Y pasé un día y una noche náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo. Mire esta expresión, mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otros en peligros de ríos, en peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros en manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatiga y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. ¿Qué les parece? ¿Cómo estuviera usted y yo? ¿Cómo estuviera tu fe y mi fe si nosotros hubiéramos pasado por la mitad? Una cuarta parte. Es más, yo nada más pienso en ser apedreado una vez y digo, wow, ya, hasta aquí llegué. Entonces, eso es algo terrible, hermano. Una sola de esas experiencias. Nosotros tenemos amigos que han pasado un tiempo feo en el mar. Óigame, miren, yo recuerdo durante el huracán Andrew que fui a arreglar una casa y la persona me dice, mira, yo no creo en Dios, pero anoche me la pasé la noche entera rogándole a Dios, orándole a Dios. Eso fue una noche nada más, ¿verdad? El apóstol Pablo tiene mucho que decirnos acerca de momentos difíciles. Él se vio muchas veces preguntándose, ¿y ahora qué? Vine a predicar el evangelio, esta gente me apedrearon. Dios, ¿y ahora qué hago? Ahora me quedo en el alta mar, pienso que voy a perder la vida, ¿y ahora qué hago? Me meten en la prisión, ¿y ahora qué hago? La gente que yo confiaba en ellos, ahora me doy cuenta que no puedo confiar, me han defraudado, ¿y ahora qué hago? Señor, ¿y ahora qué hago? Él se preguntó muchas veces, ¿y ahora qué? Así que vamos a aprender de él en esta mañana. ¿Qué nos diría el apóstol Pablo? Y en esta mañana vamos a hablar precisamente de en una de estas situaciones donde él estaba, en una situación difícil, en una situación de angustia. ¿Okay? Y de ahí, desde esa misma situación, él nos enseña algo en esta mañana. Y quiero ir precisamente al libro de Filipenses. Antes de que lo ponga en pantalla, déjeme darle lo que estaba pasando antes de llegar ahí. El apóstol Pablo había hecho un viaje largo, una trayectoria larga por diferentes ciudades, predicando el evangelio, hablando de Jesús, y llega a Jerusalén. En Jerusalén, los judíos y las personas, los líderes religiosos que estaban en contra de lo que el apóstol Pablo hablaba y predicaba acerca de Jesús, hablando de la resurrección y todas estas cosas y de la gracia de Dios, le hicieron una acusación y lo meten en la cárcel.
Y el apóstol Pablo se queda en la cárcel de Jerusalén por 2 años. Miren para esto, 2 años. Lo metieron ahí sin juicio, sin nada, esperando a ver. Una historia muy interesante. Esta historia la encontramos en el libro de los Hechos. Lea el libro de los Hechos, está súper interesante. Del capítulo 14 en adelante usted va a encontrar muchas de las historias del apóstol Pablo y esto precisamente, esta situación. El apóstol Pablo 2 años en Jerusalén esperando a que lo lleven a Roma y finalmente llega a Roma. Precisamente en el camino de Jerusalén, cuando él habla de que tuvo una noche y un día en el mar como náufrago, fue precisamente en una de estas trayectorias que el barco, vino una tormenta, el barco se hizo pedacitos y se salvaron todos en tablita, pero se salvaron. Esa fue la experiencia. Y llegó a Roma y ahora está en una prisión en Roma y ahí en Roma dura otros 2 años y pico. Pero de esta prisión es que el apóstol Pablo nos habla y escribe el libro de los Filipenses, de donde nosotros vamos a leer hoy. Filipenses capítulo 4, versículos 14 en adelante. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo nos enseña. Y dice Filipenses, versículo 10. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Déjenme explicar qué es lo que estaba pasando aquí. Él le escribe a los creyentes en Filipo porque ellos le enviaron, él estaba en la cárcel y le enviaron un paquete con algunas atenciones. Porque en aquel tiempo eso era necesario, o sea, las personas que caían presos no era que el gobierno los mantenía como es ahora y se gasta un montón de millones. No era así. Sino que los amigos y las personas y los familiares tenían que mantenerlo. Tenían que enviarle comida, tenían que enviarle las necesidades que que todo el ser humano tiene. Y entonces él recibió de los creyentes en Filipo un paquete. Y entonces por eso le da las gracias. Se me alegró muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse por mí. Dice, claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. Esto no era un asunto, esto no era algo fácil como es ahora, es mucho más fácil ahora, más rápido. ¿Okay? Pero miren lo que él dice, no digo esto porque esté necesitado. Ahora, piense esta expresión del apóstol Pablo. Dice, yo no les digo esto, no le doy gracias porque esté necesitado. O sea, no es que ustedes me enviaron este paquete y este paquete me resolvió un gran problema que yo tenía, que yo estaba esperando y le estaba pidiendo a Dios, Señor, alguien envía un paquete, por favor, para que me cuide, para que me atienda, para que se preocupen por mí. No, ese no era el caso, porque él dice, no es que yo estaba, dice, no digo esto porque esté necesitado. Y aquí encontramos esta frase que es una frase tan profunda. Hermanos, si tú y yo pudiéramos vivir esta frase, dice, pues he aprendido, a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Vamos a leer esto de nuevo. Dice el apóstol Pablo, no es que tenga necesidad, gracias por lo que ustedes me enviaron, pero yo he aprendido a estar, ¿qué? Satisfecho. En otra versión dice, he aprendido a contentarme. Quizás si usted está leyendo a Reina Valera, dice, he aprendido a contentarme en cualquier, no en alguna, dice, en cualquier situación que me encuentre. Hermano, usted no quisiera poder tener de poder apoderarse, poder vivir esa experiencia. De decir, en cualquier situación que yo me encuentre, estoy bien, estoy contento, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Vamos a tomarlo paso por paso. Lo primero que me llama la atención aquí es que el apóstol Pablo dice, he aprendido. Esto es muy importante, he aprendido. En otras palabras dice, esto no es algo, estar contento en cualquier situación o estar satisfecho en cualquier situación de mi vida, no ha sido algo que vino así de la noche a la mañana, no es algo que esto no es un don que Dios me dio, que de pronto, wow, ya yo no tengo ninguna preocupación, no, esto ha sido algo que yo he tenido que aprender, ¿ok? He tenido que aprender. Y para aprender, ¿qué se necesita para nosotros aprender? Hay un refrán que dice, nadie aprende, ¿por qué? Por cabeza ajena, ¿por qué? Porque para aprender tenemos que experimentar. Tenemos que pasar, si queremos aprender, tenemos que pasar por situaciones que nos enseñen. Y el apóstol Pablo dice,
yo he aprendido a través de todo lo que me ha estado pasando, a través de las situaciones que me han pasado, yo he aprendido a estar satisfecho. He aprendido a contentarme. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque esto es muy importante, especialmente si tú estás pasando por una situación adversa, difícil en tu vida. Déjame decirte algo muy importante acerca de esta situación. Las situaciones adversas en nuestra vida, las situaciones difíciles en nuestra vida son una excelente oportunidad para nosotros aprender. No pierdas eso. Hay algo que tú tienes que aprender acerca de lo que estás pasando, acerca de Dios y acerca de ti mismo. Miren, no hay nada mejor que una situación difícil para nosotros poder aprender la fidelidad de Dios. Para nosotros aprender del amor de Dios. Para nosotros poder aprender del poder que tiene Dios en momentos así. Alguien escribió una canción que me encanta, dice, yo le doy gracias a Dios por los momentos de montaña, le doy gracias a Dios por los momentos que me he visto en el valle. Le doy gracias a Dios por las situaciones difíciles, porque si no hubieran sido por ellas, nunca hubiera podido aprender el poder que tiene la oración cuando estoy en momentos así. Y nosotros queremos vivir de cima a cima. Pero es en el valle, en los momentos bajos de la vida, donde nosotros aprendemos realmente quién es Dios. Y no solamente eso, ¿sabes también qué aprendemos? Aprendemos quiénes somos nosotros mismos. Hay cosas de tu vida que solamente en momentos difíciles tú vas a poder aprenderla. Miren, el verdadero Wilmer sale cuando yo me veo en una situación de adversidad. Ahí es que sale. Ahí es que realmente tú sales. Ahí es que realmente sale tu carácter. Ahí es que realmente sabes quién tú eres. Ahí es que realmente se prueba tu fe. Qué tú crees y qué tú no crees. Ahí es que realmente tú te das cuenta qué es verdad en tu vida y qué es falso. En esos momentos difíciles. El miércoles pasado mi esposa y yo cumplimos. ¿Por dónde está mi esposa? Allá está. Cumplimos 26 años de casado. Eso es un logro. Den un aplauso a mi esposa que me aguantó por 26 años, ¿verdad? Miren, y hoy estoy seguro de cuánto yo amo a mi esposa, pero déjeme decirle algo. Yo no he aprendido a amar a mi esposa en los momentos lindos. Ahí no es que se aprende a amar. ¿Ok? Ahí es fácil. Es más, para los momentos lindos no hace falta amor. Ahí no hace falta amor. ¿Cuándo es que hace falta amor en un matrimonio? Óyame, cuando alguien es perfecto, usted ni tiene eso. Eso es fácil amar a una persona perfecta. ¿Y quién es perfecto? Nadie. Pero cuando salen las imperfecciones y las debilidades y las fallas, ahí es cuando usted aprende a amar. Hoy yo puedo decir que amo a mi esposa, pero no por los momentos lindos, no, por los momentos difíciles. Y no es que, mire, bueno, en nuestro caso, en nuestro matrimonio, todas las fallas las tengo yo, ella no tiene ninguna, ¿ok? Una salvedad por si acaso, usted no vaya a pensar mal. Ahí las fallas las tengo yo, ella no tiene ninguna. Pero hemos aprendido a amarnos. Porque es en esos momentos difíciles que realmente uno aprende en la vida. En otras palabras, no pierdas la oportunidad que tienes, que Dios te está presentando, que la vida te está presentando en este momento, en esta circunstancia difícil que tú estás atravesando. Tienes una gran oportunidad de aprender acerca de Dios y aprender acerca de ti mismo como nunca. Esta es una oportunidad como nunca. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo he aprendido. Porque he pasado por experiencias difíciles y en cada una de esas experiencias he aprendido. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo aprende. Pero he aprendido. ¿Okay? He aprendido a estar satisfecho. Miren esta palabra. Yo he aprendido a estar satisfecho. A decir, hey, estoy bien. Estoy bien. Cuando tú estás satisfecho,
no te hace falta nada, ¿verdad que no? Tú estás satisfecho. No quiere decir, satisfecho no quiere decir que tienes demasiado. No. Satisfecho puede ser con algo muy pequeño, pero tú estás satisfecho. ¿Por qué? Porque es lo suficiente, es lo que tú necesitas. Yo he aprendido a estar satisfecho, a contentarme con esto que se me ha puesto delante. El apóstol Pablo dice, yo he aprendido a estar satisfecho. Y cuando usted está satisfecho, miren, algo muy importante. Usted quiere saber si usted está satisfecho o no. Usted tiene quejas. El que se queja no está satisfecho. ¿Verdad que no? Ese quiere más, necesita más. Si usted todavía está pidiendo más y queriendo más, usted no está satisfecho todavía. El apóstol Pablo dice, por eso el apóstol Pablo le dice a ellos, hey, no es que me haga falta algo. Si yo estoy bien con lo que tengo delante, en la situación que estoy bien. No es que me hace falta algo. Porque he aprendido a estar satisfecho. Y como estoy satisfecho, no estoy quejándome. Cuando nosotros estamos satisfechos, no estamos quejándonos delante de Dios, ni estamos tampoco dudando de Dios. Estamos satisfechos. No tenemos nada por qué quejarnos. En otras palabras, en otra versión también dice el contentamiento. El contentamiento, la satisfacción es algo en el interior. También es importante que entendamos esto. Estar satisfecho, eso es algo que pasa en nuestro interior. No quiere decir que a nuestro alrededor no hayan problemas. No quiere decir que no haya necesidad a nuestro alrededor. No quiere decir que nuestro mundo a nuestro alrededor no se esté cayendo. No. Puede estar cayéndose el mundo a nuestro alrededor, pero en nuestro interior nosotros estamos bien a pesar de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Porque el apóstol Pablo todavía está en una prisión. Él no está donde quería estar. Él no está donde él pensaba estar. Él está enfrentando una situación difícil. Está realmente en angustia, como vamos a leer más adelante. ¿Ok? Pero dice, pero yo he aprendido a estar satisfecho. En otras palabras, no importa lo que esté pasando a mi alrededor, yo estoy bien, estoy tranquilo, estoy satisfecho, no me quejo, no le pido, le doy gracias a Dios por todo lo que está pasando en mi vida. Eso es estar satisfecho. Él dice, yo he aprendido a estar satisfecho. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Qué impactante es esta palabra. En cualquier situación que me encuentre. Pablo, en cualquier situación. Sí, en cualquier situación. No importa, pero mira, tú estás dejando un campo muy abierto. Cualquiera, ¿sí? El apóstol Pablo dice, sí, cualquiera, venga lo que venga. Yo estaré satisfecho. He aprendido a estar satisfecho. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias. Toda y cada una de las circunstancias. He aprendido a vivir tanto a quedarme saciado como pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y ahora él dice la palabra que todos nosotros nos encanta escuchar. Miren lo que dice el apóstol Pablo, dice aquí ahora, y ustedes lo pueden leer conmigo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren, puedo estar satisfecho en cualquier situación. Pablo, en cualquier situación, sí, en cualquier situación que me encuentre, porque he aprendido que en cualquier situación que yo me encuentre, cuando vengo a Jesús, Él me da nuevas fuerzas. ¿Entienden? He aprendido que en cualquier situación que yo me encuentre, cuando yo corro a Jesús, cuando vengo a Jesús, Jesús me da nuevas fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me da fuerzas. Hermano, esto es profundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da la fuerza. He aprendido a enfrentarme a situaciones difíciles. Cuando he tenido deseos de rendirme, cuando he tenido deseos de tirar la toalla, cuando he tenido deseos de darme por vencida, cuando he tenido deseos de tomar el camino más fácil, ¿verdad? Que cuando nosotros nos vemos en las situaciones difíciles queremos coger el camino más fácil. El apóstol Pablo dice, yo he aprendido que cuando yo me veo delante de todas estas situaciones difíciles, adversas y tentado a tomar el camino más fácil, yo acurro a Jesús. Y Jesús hace desaparecer todas las cosas de mi vida. ¿Eso es lo que dice? No. Algunos de ustedes querían dar un amén a eso, pero eso no es lo que Él dice. Acudo a Jesús y Jesús me quitó todas mis angustias y no tengo ningún problema, no tengo nada que preocuparme. No, eso no es lo que Él dice. No. Yo acudo a Jesús
y Jesús me da fuerzas. ¿Entiende esto? ¿Entiende esto? No necesariamente cambia lo que está pasando a mi alrededor. No, me da la fuerza para yo enfrentar lo que está pasando a mi alrededor. Por eso puedo estar contento en cualquier situación, porque no importa lo que venga, sé que Dios me dará la fuerza para yo enfrentar lo que tenga que enfrentar. Para hacerle frente a lo que tenga que hacerle frente. He aprendido a estar contento, a contentarme, a estar satisfecho. ¿Por qué? Porque Dios, porque Jesús me da la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo que tomar el camino más fácil. ¿Saben por qué? No hace mucho estábamos hablando de esto. Dios siempre busca el camino mejor, no el más fácil. El más fácil no es necesariamente lo mejor. Y muchos de nosotros en estos momentos nos vemos tentados a tomar el camino más fácil, pero no es necesariamente el mejor. Y en estos momentos tú tienes que acordarte, Dios te puede dar fuerzas, Dios te va a dar fuerzas. Si tú acudes a Jesús, Dios te va a dar las fuerzas. ¿Cuál es el camino más fácil cuando el matrimonio no va muy bien? ¿Cuál es el camino más fácil? Cuando mi esposo me doy cuenta que no quiere cambiar y no va a cambiar. O mi esposa no quiere cambiar ni va a cambiar. ¿Cuál es el camino más fácil? ¿Cuál es el camino más fácil cuando quedo embarazada? Definitivamente no es el mejor. El camino más fácil es rendirme, decir, ¿para qué estudiar? El camino más fácil es decir un embuste aquí, una mentira allá, hacer un tipo de trueque por la situación económica difícil en que estoy, para recibir un beneficio. Ese es el camino más fácil. El apóstol Pablo dice, yo he aprendido que cuando yo vengo a Jesús, Él me da nuevas fuerzas para yo escoger lo mejor, hacer lo recto delante de Dios. Aunque sea difícil, Dios me da las fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y miren, wow, el tiempo se me fue. Miren, voy a correr con lo que me queda porque hay algo muy importante aquí. Dice, me encanta el último versículo. Casi nunca leemos el último versículo porque siempre nos acordamos. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, yo me acuerdo de eso cuando estaba en la escuela dominical, me aprendí ese versículo, porque rima, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero miren lo que dice el 14. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Espera, Pablo, pero ¿hoy estás hablando de angustia aquí? Si tú acabas de decir que todo lo puedo en Cristo. Es que yo pensaba, cuando yo escuchaba este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que el apóstol Pablo estaba en un momento en su vida aquí, y él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me imagino al apóstol Pablo predicando en una iglesia, predicándole a un grupo de personas parado en un stage como este, y diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el apóstol Pablo estaba en una prisión. Él no estaba arriba. Él estaba aquí. La palabra dice en angustia. Gracias por participar en mi angustia. Pablo, ¿tú estabas angustiado? Sí. Yo estoy pasando una situación difícil. Hermano, ¿sabe lo que el apóstol Pablo no hizo? Lo que nosotros muchas veces intentamos hacer. Intentamos de pintar con fe los problemas y aparentar que si no existieran. ¿Usted no hace eso? ¿No se ha encontrado cristianos que quieren hacer eso? Usted le pregunta, ¿cómo estoy? Yo estoy bien. Mentira que no está bien. Está pasando por una tribulación difícil. Pero no tenemos el valor para decir, no, estoy pasando. Estoy aquí, mira, estoy aquí. Estoy aquí en el piso. El apóstol Pablo no tenía ningún miedo de decir, estoy aquí. No estoy donde yo quiero estar. La situación no está como yo quiero que esté, pero aunque esté aquí,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me da la fuerza a resistir. Dios me da la fuerza a seguir adelante. Yo puedo estar aquí y puedo estar arriba. Puedo tener mucho y puedo estar necesitado de todas las cosas, pero en todo yo he aprendido a estar satisfecho porque Él me da la fuerza. Me da la fuerza cuando estoy arriba y me da la fuerza cuando estoy abajo también. Cuando todo aparece, cuando el sol está brillando y en el medio de la noche, cuando hay una gran oscuridad, también Dios está conmigo. Por eso yo confío en Dios. Hermano, la angustia. Esta frase me llama la atención. O sea, en medio de mi angustia fue que el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. ¿Sabes qué? ¿Sabe por qué esto es significante, hermano? Porque ahí donde tú estás, en esa misma situación, quizás tú te sientes así, en angustia, en el piso, en un momento difícil de tu vida. Ahí tú también puedes decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo porque Él me puede dar fuerza, Él me da fuerza. Yo puedo resistir, no tengo que rendirme, no tengo que creer en la mentira de que ya jamás no seré feliz. No tengo que creer en la mentira de que nada bueno puede salir de esto. No tengo que creer en la mentira de que no vale la pena seguir adelante. No, yo puedo seguir porque Jesús me da las fuerzas para continuar. Por último, quiero señalar otra lección que nos da el apóstol Pablo aquí. Esta no es tan obvia, pero miren, hermano, el hecho de que el apóstol Pablo, el hecho de que nosotros estemos leyendo hoy palabras como esta, es prueba de que el apóstol Pablo hizo algo más en medio de su angustia. Te voy a explicar. El deseo del apóstol Pablo, su pasión, era predicar el evangelio, era levantar iglesias, era estar viajando por todo el mundo para avanzar el evangelio. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba en una prisión, en una angustia. Alrededor de 5 años. Y muchos en una situación como esta dirían, bueno, Señor, cuando tú me saques de aquí, yo voy a hacer grandes cosas para ti. Señor, cuando tú me saques de aquí. Es más, quizás algunos de nosotros argumentamos con Dios, Señor, pero mira, si yo lo que tengo es el deseo de servirte, de ayudar a otras personas, y mira cómo estoy, Señor. Pero ¿sabes lo que hizo el apóstol Pablo? Desde ahí, él hizo algo que nosotros muchas veces no hacemos y necesitamos hacer. Desde su angustia, él pensó, ok, no puedo estar afuera, no puedo hacer lo que quiero hacer, la situación no está como yo quisiera que esté, pero ¿qué yo puedo hacer por otros? ¿Qué yo puedo hacer para ayudar a otros? ¿Y saben lo que hizo el apóstol Pablo? Dice, bueno, yo puedo escribir cartas. Y se puso a escribir cartas, parecía algo sencillo. No puedo ir y personalmente, sería mucho mejor personalmente yo visitar la iglesia, animarlos, darle. ¿Qué puedo hacer? Señor, le voy a escribir una carta. Una carta. Y el apóstol Pablo se puso a escribir cartas. Y escribió la carta de Filemón. Y escribió la carta de Colosenses. Y la carta de Efesios. La carta de Filipenses, la cual nosotros estamos leyendo hoy. Y esto es lo que quiero que usted entienda y anote en este momento. Estas cartas se han convertido en enseñanzas fundamentales para el cristianismo. Fundamentales para el cristianismo. El apóstol Pablo nunca se imaginó lo que Dios iba a hacer por medio de esas pequeñas cartas. Pero esas cartas han transformado el mundo. Nosotros hoy las leemos como la palabra de Dios. ¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pablo, en esa angustia, en esa situación, hubiera dicho, déjame esperar a yo salir de esta? Déjame esperar. ¿Qué hubiera pasado? Usted y yo hoy no hubiéramos recibido esta bendición. Miles, millones de personas han sido alentadas, han sido confortadas, sus vidas han sido transformadas.
Las enseñanzas, estas enseñanzas que escribió el apóstol Pablo cuando estaba en medio de su angustia, transformaron el mundo. Transformaron el mundo. Porque él dijo, yo no voy a esperar a salir de esta. Aún en medio de mi angustia, yo puedo ser útil en las manos de Dios. ¿Tú te imaginas eso, hermano? Si todos nosotros, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra situación, en medio de nuestra adversidad, podemos decir, espérate, hay algo que yo puedo hacer. Es cierto, tengo problemas en mi matrimonio, pero yo voy a testificar de cómo Dios me da la fuerza en medio de problemas de mi matrimonio. Tengo problemas económicos, pero yo voy a testificar y voy a hablarle a otros que en medio de mis problemas Dios me da la fuerza para seguir adelante. Tengo problemas con mis hijos y mi familia, no es lo que yo quisiera, pero yo puedo decir que Dios está conmigo en medio de los problemas familiares. Tengo problemas de salud, pero en medio de mis problemas de salud Dios está conmigo, me da la fuerza y me levanta cada día. ¿Te das cuenta, hermano? No tenemos que esperar. En conclusión, ¿qué nos diría el apóstol Pablo? ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos diría esto. Agárrate de Jesús. Ven a Jesús porque Jesús es el que te da la fuerza que tú necesitas. Él te dará la fuerza que tú necesitas. Y no esperes salir de tu angustia para ayudar a otros. No esperes salir de tu angustia para ponerte en las manos de Dios. Haz lo que esté en tu alcance. ¿Entienden? Haz lo que esté en tu alcance. Esta es la enseñanza de hoy. El consejo de la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo a nuestras vidas. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque tú nunca te puedes imaginar lo que Dios puede hacer. Aún en medio de tu matrimonio que está casi yéndose al pique, en medio de tu situación financiera, en medio de tu situación familiar, aunque eres una mujer sola, aunque eres un hombre solo, aunque has pasado por 20 cosas, Dios puede hacer grandes cosas a través de tus adversidades y las mías. Quiero que te pongas de pie y vamos a terminar en esta mañana. Se nos fue el tiempo, pero no puedo pasar esta oportunidad, hermanos, sin hablar de algo que quizás que muchos de ustedes estén necesitando en esta mañana. Miren, la clave del apóstol Pablo. La clave, ¿por qué el apóstol Pablo pudo aprender a estar completo, a estar satisfecho, a tener esa fe? ¿Saben cuál era la clave? Que él, todos los problemas y en medio de todas las angustias, en medio de todas sus adversidades, acudía a Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús él encontraba nuevas fuerzas. Todo lo puedo, ¿en quién? En mí mismo no. El apóstol Pablo nos diría, yo solo jamás hubiera podido vencer esto, jamás. Si no hubiera tenido a Jesús en la primera adversidad, en el primer problema, en el primer encontronazo, me hubiera quedado. Pero porque Jesús está conmigo, porque yo acudí a Jesús, porque acepté a Jesús, porque le di mi vida a Jesús, hoy puedo ser testigo de todas estas adversidades que Dios me ha sacado. La clave es, tienes que acudir a Jesús. Y yo me pregunto, para concluir, habrá algunas personas en esta mañana que están pasando una situación difícil y todavía no han acudido a Jesús. Hoy es el momento para tú decir, yo hoy entiendo ahora que sin Jesús yo no voy a salir adelante. Yo necesito a Jesús, yo necesito la fuerza. Necesito fuerza para enfrentar. Oh Dios, necesito fuerzas. Si vienes a Jesús, Él te da fuerzas. Quiero que todos se inclinen su rostro. Voy a hacer una oración. Y aquellas personas que hoy reconocen que necesitan a Jesús, que Jesús le dé nueva fuerza. Y tú nunca has venido a Jesús antes. No de esta manera. Tú has pensado que tú has podido por ti mismo enfrentar la vida. Y hoy te das cuenta, no, yo necesito a Jesús. Si tú eres esa persona ahí donde estás, levanta la mano. Yo quiero orar por ti. Si alguna persona en esta mañana dice, yo necesito a Jesús hoy, porque estoy enfrentando dificultad, porque estoy enfrentando adversidades, porque me siento que no tengo suficiente fuerza. Dios te bendiga. Levanta tu mano, deja tu mano bien en alto. Deja tu mano bien en alto.
Y quiero que todos nosotros nos unamos a orar por estas personas. Miren, terminando el servicio, tú que levantaste la mano, quisiera hablar contigo aquí en la recepción. Quiero darte algunos consejos de la palabra. El pastor va a estar ahí también. Queremos orar por ti, especialmente si tú tienes esta decisión de seguir a Jesús. Y queremos que pases con nosotros solamente 10 minutos. Pasa con nosotros. No te quedes ahí donde estás. Pasa con nosotros. Pero qué bueno que decidiste y que estás levantando tu mano en alto diciendo: yo necesito a Jesús. Quiero orar por ti. Señor Jesús, gracias por darnos tu amor, por darnos tu fuerza, por darnos, Señor, tu bendición esta mañana. Gracias por tu palabra. En este momento, Señor, pedimos una manera especial. Todos oramos, Señor. Todos aquellos que hemos creído a ti, que hemos acudido a ti, Señor, oramos por estas personas que hoy reconocen que sin tu ayuda nada podrán hacer. Las personas, Señor, que hoy reconocen que necesitan tu fuerza, yo te pido, Señor, que ahora tú les des esas nuevas fuerzas, Señor, que ellos necesitan. Repite conmigo esta oración. Si tú estás ahí con tu mano levantada, dile: Señor Jesús, hoy yo reconozco que te necesito. Me rindo a ti y confieso que sin ti nada puedo hacer. Necesito tus fuerzas y precisamente por eso vengo a ti en este día. Recibe mi vida, Señor. Perdona mis pecados. Me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén.